claro, la principal, la que nos afecta a todos, la que nos involucra, es la religión católica, es decir, la adoración material que ha habido en ella. ¿Qué nos dice Mateo acerca de las religiones y de la adoración material? Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, pues ustedes son semejantes a sepulcros bien pintados que tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparecen exteriormente como hombres religiosos, pero en su interior están llenos de hipocresía y de maldad. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 27. Ahora, hay que tener en cuenta que acá nosotros, al menos en lo que se refiere a esta zona del continente, es verdad, las personas, la gente, los pueblos que vivían antes de que vinieran los españoles acá, tenían su tipo de religión, su tipo de adoración, pero la que tenemos ahora es la que nos trajeron los invasores, tanto España como Portugal, que llegaron a estas tierras, por lo menos a todo lo que corresponde a Latinoamérica. ¿Y qué fue lo que impusieron? Ellos dijeron que venían acá para evangelizar. En nombre de la Biblia, del Testamento, que así lo llamaban, venían acá a darle conocimiento a la gente. Sin embargo, en el fondo lo que ellos querían simplemente era, al igual que los demás que vinieron acompañándolos, solamente era las riquezas. En su mayoría de ellos lo que querían era saquear el oro o todo lo que pudieran encontrar acá y que una parte de ello fuera para ellos. Ellos decían que se debía evangelizar, dice, pacífica y amorosamente. Sin embargo, esto no se hizo así, porque ya lo podemos encontrar, por ejemplo, en los escritos de Gonzalo Fernández de Oviedo. Él escribe la historia de las Indias y él mismo pregunta y escribe: ¿quién puede dudar que la pólvora contra los infieles es incienso para el Señor? La voz del Evangelio se escucha solo donde los indios escuchan también el estruendo de las armas de fuego. Para ellos no hay mejor predica que la espada y la vara de hierro. Es así, de esta forma, como nos llegó a nosotros, digamos, la religión católica, hasta el conocimiento de la Biblia que ellos traían, que quizás no la leyeron, pero sí traían ese conocimiento de esta forma, en medio de lo que vino a ser la violencia, la matanza, la corrupción. Así es como nos llega este conocimiento. Y también se dice que para los indígenas de América Latina eran bautizados masivamente a la fuerza. Y de no hacerlo eran muertos, pero cuando ya se les bautizaba, automáticamente se convertían ya en súbditos del rey de España. ¿Pero para qué lo hacían? Para que ellos así legalmente pudieran forzarlos a trabajar en las minas o cualquier otro trabajo forzado, y también para que ellos puedan o estén obligados a pagar impuestos exorbitantes. Acá también tenemos el aporte de nuestro hermano René. Primeramente, agradeciendo al nuestro Divino Padre Jehová, creador de todas las cosas, y también a la Divina Madre Solar Omega, y al Maestro Jesús de Nazaret, por traer una doctrina que explica el origen de todas las cosas. El tema de hoy que se va a desarrollar es la parte, las llamadas religiones, los falsos profetas. ¿Por qué existen tantas religiones en el mundo habiendo un solo Dios nomás? Escrito fue de que solamente Satanás se divide a sí mismo. Es verdad. Continuando con las escrituras, los hombres, al tratar de interpretar las escrituras del Padre, inventaron las religiones. Y en esa forma de fe, salida de sus libres albedríos, cayeron ante el Padre, porque dividieron y confundieron al mundo de la fe. Nadie pidió al Padre ni dividir ni confundir a otro. Y esto ya lo podemos ver desde el momento en que ellos llegaron, al menos lo que tenemos nosotros conocimiento. Cuando llegan a América, no solamente nos dividieron y confundieron, sino que también mataron a la población. Y es más, la confusión viene porque cuando ellos intentan dar como testimonio el Evangelio, ellos daban como se dice, un antitestimonio por la forma como ellos llegan. Se dice que ellos por donde quiera que van queman con sus pies las hierbas, la tierra por donde pasan. Dice que ensangrientan sus manos matando y partiendo por medio a niños, ahorcando indios, cortando manos y asando a algunos indios e indias, porque no les dice dónde hallar en el oro.
que este es su apellido y no el de Dios. Les hierran el rostro como esclavos y pasan de unas manos a otras vendidos. Y ha habido muchacha que viendo cerrar daba voces diciendo: no me hierren, soy hija cristiana de española de las captivas que tienen los indios. Y soy informado que habiéndola errado, le enviaron a las hijas del virrey Marqués de Guadalcázar. Quien escribe esto es Tomás del Moro, un obispo de Cartagena, al rey de España. Él escribe esto y le narra todos los sucesos que estaban aconteciendo. Lo que estamos leyendo acá en las denuncias que estamos haciendo es lo que los mismos sacerdotes católicos, de entre los muchos que llegaron acá, comienzan a narrar lo que realmente estaba pasando. La primera religión que se inició en la tierra fue con la secta vaticana, por la llamada Iglesia Católica. Ellos son los primeros que tenían que haberlo dado a conocer la doctrina o las escrituras en su integridad, pero ellos lo falsearon las escrituras según sus intereses. Por eso fue escrito en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ellos se hacen llamar el Santo Padre o maestros, pero sin embargo la Escritura decía: no llamáis maestros a nadie, porque uno solo es vuestro maestro, que es Cristo. Ellos, al interpretar las Escrituras, ellos confundieron a la humanidad y hicieron comercio de la fe. Y ellos, en nombre de las Escrituras, en nombre de Cristo, ellos levantaron falsos testimonios y tergiversaron los mandamientos y entraron en alianza con los reyes, dictadores, gobiernos, y se vendió al mejor postor. Sin embargo, ellos dicen que son defensores de Cristo en la tierra, sabiendo que la parábola decía que no se puede servir a dos señores. Entonces ellos, al interpretar las Escrituras, hicieron según sus intereses, no según los mandamientos. Por eso que existe el llamado catecismo en las Escrituras. Una cosa es los mandamientos, que es un mandamiento que es para la humanidad entera, y otra cosa son inventadas, el catecismo, según las leyes de los sacerdotes. Entonces, la doctrina del Cordero de Dios nos dice: los llamados religiosos pidieron al Divino Padre enseñar su palabra en la tierra. Lo que no pidieron fue no dividir al mundo de la fe con tantas creencias, porque solo Satanás confunde y divide los rebaños. Los religiosos son los responsables de esta confusión. Así como en el Occidente hay tantas religiones, y también en el Oriente existen también las religiones. Y el mundo debió haberse unificado en un solo frente espiritual, un solo Dios nomás. Sin embargo, ellos, en lugar de buscar la unificación, no se dio así. Por eso que en este tiempo, la nueva luz que viene a este mundo viene a unificar a toda la humanidad y iniciar el gobierno mundial de los trabajadores aquí en la tierra. Así es, ellos tergiversaron en realidad al venir acá a América a decir que evangelizaban, pero en realidad venían por el oro. Ya en 1 Timoteo, en capítulo 6, podemos encontrar lo siguiente: andan lejos de la verdad, para ellos la religión es un puro negocio. En las Escrituras de la doctrina del Cordero de Dios también se nos dice lo siguiente: la extraña fe religiosa tuvo una severidad ciega y egoísta, se constituyó en poder, se contagió con las extrañas leyes del oro.
Toda iglesia que comercia con la fe deja de llamarse iglesia, pasa a llamarse secta. Y esto lo podemos ver también porque quedan una serie de narraciones, de testimonios. Uno de ellos, Juan López de Palacios Rubio, habla cuando los españoles todavía no habían llegado a Sudamérica, pero ya se encontraban en lo que hoy día es México. Y él dice lo siguiente, ¿qué es lo que se había hecho? Había un doble consentimiento, un documento, mejor dicho, en el que se requería un doble consentimiento de los indígenas. En primer lugar, se pedía que reconozcan a la Iglesia como la soberana y maestra del mundo entero, y al sumo pontífice llamado Papa, que en su nombre y en beneplácito estableció al rey y a la reina como maestros, señores y reyes de estas islas y tierra firme. ¿Y por qué decían esto? Porque en virtud de la donación hecha por el Papa Alejandro VI, es decir, el Papa en ese momento se le consideraba como que era el dueño de esas tierras, y él era el que tomó esas atribuciones, y esas tierras que eran consideradas como parte de la iglesia, se las da y les da el derecho a los reyes para que las puedan tomar y las puedan manejar a su gusto. Y en segundo lugar, ¿qué cosa es lo que hacía? Lo que también se imponía, que se les enseñe, dice, la verdadera religión. En caso contrario, serían sometidos a sangre y fuego, a la corona y a la iglesia. Es decir, que ese sometimiento tan violento y con la matanza de tantísimos millones de seres que se hizo acá en América cuando los españoles llegan, y Portugal también llega, esto fue con el beneplácito, el anuncio y el consentimiento de la Iglesia Católica, que fue quienes dijeron que esta era la forma como se iba a hacer. Y ellos también participaron en muchos asesinatos. Y aparte de eso, que ellos, sabiendo que la ley dice no matarás, ellos son los que están a favor de la ley del aborto. Sabiendo que la ley es bien clara, ellos son los que avalan la corrupción en el mundo. Y se convierte los limosneros del planeta. Porque la parábola decía, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y también fue escrito, el que no trabaja, no come. Esa ley es universal, por lo tanto, la secta vaticana, ellos no trabajan, ellos al no trabajar, ellos viven del comercio de la fe. Y ellos son los comerciantes de la tierra. Por eso que en el pasado, cuando el Hijo de Dios cuando entró al templo de Jerusalén, vio el comercio, luego agarró látigos, le esparció a todos los comerciantes y le dijo, fuera de aquí habéis convertido la casa de mi padre en guarida de ladrones. Una cosa es la casa del Padre, que es el universo, y otra cosa es las iglesias. Muchos las llamadas religiones confunden. Cuando el Hijo de Dios entró al templo, digamos, de los fariseos, se refería a la iglesia que actualmente que se conoce. Si el Hijo de Dios se hubiese referido, le hubiera dicho, fuera de aquí, de la iglesia de mi Padre. Sin embargo, el Hijo de Dios dice, fuera de aquí, de la casa de mi Padre. Una cosa es la casa y otra cosa son las iglesias, que comercializan la fe de las Escrituras. Por lo tanto, la casa es una de ellas, la tierra y el universo infinito. Y ellos, al volverse comerciantes, tuvieron que tener muchas propiedades, bancos, bendicen las armas. Ellos están en narcotráfico, en muchas cosas. Por ello es que ellos gobiernan mutuamente con el capitalismo y automáticamente se convierten en el segundo capitalismo.
Entonces, por eso fue escrito en el libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versos 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, tenía que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia y la igualdad y el amor universal. Para que hubiese habido en la tierra un equilibrio, así como en el cielo y en la tierra. La Roca legalizó la extraña división en creencias hacia un mismo Dios. Decía respetar el libre albedrío, sin renunciar ella al poder temporal excesivamente materialista. No renunció nunca a sus extraños ritos faraónicos. Los más duros y los más ciegos fueron ellos. Y esto lo vemos observado con el transcurso de los siglos, desde 1532, cuando llegan acá a Sudamérica, hasta ahorita. Hay también un informe más, entre ellos está el fray, otro sacerdote, ¿no? Domingo de Santos Tomás. Él decía lo siguiente, que los españoles venían a América a hacerse ricos, sin preocuparles, dice, el buen gobierno de los dominios reales, la conservación de lo natural, ni la verdadera evangelización. El único objetivo de los gobernadores, oidores, frailes, clérigos, vecinos, mercaderes y todo género de personas era volver a España ricos. Y entre todo este género de personas estaban los sacerdotes, los representantes de la Iglesia Católica. Y estos son informes que realmente uno no debería olvidarse, porque uno se olvida y bueno, como deja pasar las cosas, ¿no? Pero habría que tener en cuenta cómo y por qué vino la Iglesia Católica acá, a esta zona de Sudamérica. No fue tanto evangelizar, sino simplemente a enriquecerse. Y esto es algo que lo ha hecho así a lo largo de los siglos. Han pasado ya, estamos en 2014, sin embargo, la Iglesia Católica actualmente, ¿qué es lo que tiene? Uno de ellos es el Banco Vaticano, que es una de las entidades, se dice, más opacas del mundo. ¿Por qué? Aparte del dinero ilegal que ellos tienen y que ellos obtienen, se dice que es uno de los principales socios de una de las más grandes industrias del armamentismo. La fábrica de armas Pietro Beretta es la mayor industria de armamentos en el mundo y es controlada por la holding SPA Beretta. Y el accionista mayoritario de la Beretta Holding, después de Gusali Hugo Beretta, que es el primer accionista, le sigue el segundo accionista, que es el IOR, o sea, el Instituto para las Obras de Religión, comúnmente conocido como el Banco Vaticano. Esta es una institución privada que fue fundada en 1942 por el Papa Pío XII y con sede en la Ciudad del Vaticano. Sabemos por las mismas Sagradas Escrituras que uno de los mandamientos dice: no matarás. Y ellos son los principales fabricantes, por decirlo así, de las armas a nivel industrial, a nivel mundial estamos hablando. Ahora, no solamente se sabe que estas armas es para matar, sino en todo momento ellos enriquecen, creando sencillamente, como dice, la desconfianza entre la gente, las guerras, los pleitos, y siempre esto acaba en una guerra. País que está, digámoslo así, con algún problema, y en vez de que esto se arregle por la vía, digamos, legal o en forma pacífica, de algún modo u otro, siempre la Iglesia Católica, a través de sus representantes, en este caso las industrias de las armas, hacen todo lo posible para que se cree problemas entre un país y otro, a tal punto que ellos puedan vender en forma masiva sus armas a cualquiera de los dos países, luego estos hagan la guerra. Desde ya siempre se ha dicho que las guerras son muy rentables, dejan muy buen negocio, mucho dinero, y esto por la venta de las armas. Y en medio de todo esto es lo que está metido la Iglesia Católica, aun cuando el actual llamado Papa Francisco dice que por la paz, que se vea por los pobres, y últimamente ha estado hablando sobre el materialismo.
Pero ¿de qué puede hablar de materialismo si ellos también están tan ligados y amarrados al materialismo y obtienen el dinero y la riqueza de cualquier forma, ya sea por el robo, ya sea por las matanzas a otro o cualquier otra forma que se va en contra de los principios del Padre? Y también tanto como los tres poderes que actualmente que se conoce, en el campo espiritual son las llamadas religiones, ¿cierto? Sí. Y no solamente la secta vaticana, y también están los llamados evangélicos, que ellos, en nombre de Dios, a través de los diezmos, estafaron a muchos fieles y fueron, inclusive existen pruebas, son con denuncias, y ellos se enriquecieron a costilla de esa limosna que es a través de los diezmos. Hicieron un comercio, una confusión en la tierra junto con la secta vaticana. En la parte espiritual, ellos atrasaron en 20 siglos en el plano moral espiritual. Y en el campo material surgieron los grupos del poder económico, que ellos esclavizaron a través de la explotación del hombre por el hombre, a través del llamado la ley del oro. Y la otra es el poder, la fuerza, que van juntos, tanto las religiones, tanto el poder, la fuerza, tanto el poder político. Ellos siempre se han apoyado mutuamente. Entonces, ellos son los culpables de que este mundo esté atrasado en el plano moral espiritual. Y nos dice en los párrafos de la ciencia celeste, las llamadas religiones, que son instituciones comerciales, porque hablan de Dios calculando la ganancia material, son los falsos profetas de las Escrituras. Enseñan lo del Padre con un conocimiento basado en la materia. Este conocimiento les ha dado por fruto una extraña moral, porque esa manera de interpretar las Escrituras es desconocida en el reino de los cielos. Ellos simplemente interpretaron en la parte material, nunca ellos relacionaron lo infinito, o sea, con lo cósmico, con la naturaleza. Y sabiendo que la parábola decía que todos somos iguales en derecho delante de Dios, la igualdad estaba en la misma naturaleza. Sin embargo, ellos crearon la propiedad privada y nunca ellos lucharon por unificar al mundo y una sola psicología y un solo Dios nomás, un solo planeta. Por eso se escribió el juicio final. Los primeros que van a ser juzgados son ellos, tanto la secta vaticana, o sea, tanto las religiones y tanto la ley, o sea, el sistema, el poder, la fuerza. Y por ellos se inicia, los elementos se enojan porque ellos son los culpables de que este mundo se haya vuelto casi infierno. Y en otro texto también nos dice, nadie en este mundo debió haber sido exclusivo en enseñar la verdad. Sin embargo, ellos se creen los exclusivos dueños de la verdad, sabiendo que existe muchas perlas del saber. Por eso fue escrito, el que busca encuentra. Bueno, hermanos, hemos llegado a esta primera media hora y los invitamos a que escuchen la siguiente pieza musical. Jesús ha vuelto a la tierra. Mi corazón y vuestro corazón lo saben. Pero tenemos
tantas distracciones que todavía no lo podemos encontrar. Tal vez nos sirvió café en Buenos Aires, o trabaja en Córdoba, o nos ayudó a recuperar la democracia, o es zapatero en Tucumán. Pero mi corazón sabe, como sabe el corazón de ustedes, que Jesús ha vuelto a la tierra. Jesús anda por la tierra, quien lo pudiera encontrar para dejar las tinieblas que nos hacen tanto mal. Canciones, será el que cuida las flores o el que limpia la ciudad. Será el que amasa los panes o el que cuida los caballos. Será el que estudia los astros o el que solo viene y va. Esta es la cosa más triste que nos podía pasar, saber que está con nosotros y no saber dónde está. Saber que está con nosotros y no saber dónde está.
descargue de internet, gratis, todos los 37 libros y 6 folletos en PDF. www.alfayomega.com, www.escrituratelepática.com, www.cienciaceleste.com. Origen de las cosas, lo que vendrá, títulos de rollos telepáticos, traducción de las sagradas escrituras, construcción de los platillos voladores, sistemas de vida, moral, enigmas, juicio final del cerebro humano. Rompe los límites de los falsos ideales. Lleva conocimiento y sabiduría a todo lugar a través de los audiolibros de la ciencia celeste. Mensaje telepático del Padre Eterno. Construcción de los platillos voladores. Juicio final. Sucesos que ocurrirán en la India. Y otros interesantes temas. Adquiérelos en Manuel Gómez 408 Lince. Altura cuadra 15 de Arequipa. Teléfono 265-0586. En el Evangelio de Mateo fue escrito, en el capítulo 7, versos 15 al 17, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son los lobos rapaces. Por sus frutos los conocéis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrollos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Eso significa de que todas las llamadas religiones son los mismos que vienen con diferentes denominaciones o nombres. Por eso que se escribió, por el fruto se conoce el árbol. Y nos dice el Creador en la ciencia celeste: al falsear vosotros la verdadera interpretación de las Escrituras, falseasteis en millones de veces el verdadero concepto de la eternidad. La interpretación de las Escrituras del Padre no está en lo material, está en la individualidad y sus inclinaciones. La interpretación de las Escrituras del Padre nunca debió ser material, porque las acciones espirituales son las eternas, las que conducen al reino de los cielos. Lo material es efímero y contemplativo. La inteligencia se detiene, no tiene expansión creadora. Continuando con la lectura, las llamadas religiones, que son instituciones comerciales porque hablan de Dios calculando la ganancia material, son los falsos profetas de las Escrituras. Enseñan lo del Padre con un conocimiento basado en la materia. Este conocimiento les ha dado por fruto una extraña moral, porque esa manera de interpretar las Escrituras es desconocida en el reino de los cielos. No solamente, hemos estado hablando de la religión católica y cómo está llegado hasta estos días, pero también hay otras religiones, entre ellas está la religión anglicana, que se formó hace muchísimos siglos atrás. La religión anglicana, que es la religión de Gran Bretaña. Esta religión este grupo se forma porque renuncia a la autoridad del Papa. Al renunciar a la autoridad del Papa, ellos se separan y dicen que ya no es la religión, digámoslo así, romana, pero es una religión que sí representa a Cristo, y también dicen que es una religión evangelizadora. Sin embargo, esta religión también, sus sacerdotes, vamos a decirlo así, que si uno los puede ver, se visten exactamente igual que los sacerdotes católicos. Ahora, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos estaban a la orden de los reyes. En el momento en que España estaba acá ya en Sudamérica, había invadido toda esta región y vivían acá,
Estaban también los que en ese momento eran muy famosos, muy conocidos entre el siglo XVI y siglo XVII, los corsarios y los piratas que venían acá, invadían la ciudad y robaban todo lo que podían. Uno de ellos es muy conocido, Francis Drake. Se le dice el pirata Francis Drake y hay leyendas acerca de él, pero en realidad era un corsario que trabajaba a las órdenes de los reyes, entre ellas la reina Isabel I, trabajaba a órdenes de ella. ¿Qué es lo que pasaba? En esa época, entre España y Gran Bretaña, había problemas porque España le debía a los reyes de Inglaterra, le debía la corona. No podían pagar por los problemas que tenían. Entonces llegó tal extremo el conflicto de esta deuda porque Gran Bretaña necesitaba también este dinero, necesitaba estos recursos, que da la orden para que se le quiten todas las posesiones que tenían los españoles acá en Sudamérica. Entonces, entre ellos estaba el conocido pirata, o corsario se le dice según lo que narran la historia, Francis Drake. Y él tenía 6 barcos, se lo pagó, todo esto lo financió la corona inglesa para que vengan acá a Sudamérica a saquear, a robar todo lo que pudiera. Pero en estos barcos, ¿quiénes iban? Iban también sacerdotes, iban lo que les conocían con el nombre de capellanes, pero son sacerdotes. Uno de esos sacerdotes era Francis Fletcher, era el sacerdote de la expedición en la cual estaba Francis Drake, que era un pirata. Y él mismo narra y cuenta cómo es que llegaron acá al Océano Pacífico cruzando el Estrecho de Magallanes. Llegan acá y lo primero que hacen fue saquear las costas de Chile y luego vienen acá al Perú y él narra así: llegamos a Lima en la noche y todo estaba tan oscuro y ellos tenían 6 embarcaciones y las embarcaciones que encontraron acá en las costas de Lima eran en promedio de 10 a 14. A todititas ellas se las robaron y las saquearon. Entran a la ciudad y también saquean. Pero, ¿qué es lo que dice Francis Fletcher, que es el capellán, el sacerdote? Estas riquezas iban para la corona. Un porcentaje se lo quedaba Francis Drake, conocido como pirata o también como corsario. Y otro porcentaje también iba para la iglesia anglicana. Es decir, aun cuando habían renunciado a la autoridad del Papa, ellos seguían haciendo igualito peor que la religión católica, que es lo mismo. Sencillamente vinieron a saquear, a robar, a ver cómo se sacaban las riquezas, porque si bien es cierto, ellos dicen, vamos a robarle esas posesiones de España, pero esas riquezas no eran de España cuando estaban acá, eso pertenecía a la población, eran de estos pueblos nativos de acá de América. Sin embargo, de un modo u otro, por más que dijeran renunciamos a la autoridad del papado, seguían siendo igual o peores que la religión católica. Es por eso que se nos dice que en realidad lo único que han hecho es confundir a la población, dividirla y enriquecerse robando, saqueando y matando. Los llamados religiosos no tuvieron la habilidad mental de mantener unificado al mundo de la prueba, y un concepto único e igualitario de un Dios nomás. Sus inteligencias no pudieron concebir la grandeza infinita de Dios. Fueron nulos en la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad unifica. La falsa espiritualidad divide y perpetúa la confusión. Los que más hablaron de Dios en la prueba de la vida son los mayores culpables del mundo, porque no solo defendieron a un solo Dios nomás, sino que a muchos señores, entre otros material, y a los señores ricos son tan extraña conducta, es imposible servir al verdadero Dios. Los llamados religiosos nunca tuvieron la verdadera humildad para hacerse llamar servidores de Dios, porque ellos no constituyen los más sufridos de entre los sufridos. Por eso fue escrito en la parábola: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y ellos, al no trabajar, se constituyen los falsos profetas en la tierra. Y los falsos profetas también se refieren a los presidentes surgidos de las extrañas leyes del oro. Ellos prometen muchas promesas al pueblo, y al no cumplir las promesas, se convierten los falsos profetas.
Y ellos son espíritus más atrasados que gobiernan en base a las leyes del oro. Religión y capitalismo se apoyaron mutuamente y mutuamente se condenaron. Si el llamado capitalismo fue injusto, los llamados religiosos, al reconocerlo, perpetuaron para el mundo las injusticias. Casi todo el mundo buscó al Padre por medio de las llamadas religiones. Tal búsqueda salió de libre albedrío humano, porque el Padre Jehová no dejó religiones en este mundo. Vuestro Padre dejó un evangelio que es diferente. El evangelio del Padre a nadie divide. Las extrañas religiones dividieron a muchos por muchos siglos. En el título 3476 nos dice lo siguiente: en la prueba de la vida, la roca religiosa encabezó todas las violaciones cometidas contra el divino evangelio de Dios. Sus miembros, seres extraños a las leyes de la luz, tenían influencia faraónica, pues continuaron adorando imágenes en sus posteriores reencarnaciones. Y ellos habían pedido a Dios volver a nacer de nuevo para poder despojarse de tan extraños complejos que solo enseñan a no reconocer la gloria de Dios. Los llamados religiosos hicieron oídos sordos para con las divinas advertencias de Dios, y al no hacerle caso perpetuaron por siglos la división espiritual del planeta Tierra. Ya sabemos ya que esta división lleva un atraso de más de 20 siglos, y aún así continúan los religiosos hoy en día. Y no solamente estamos hablando de la religión católica o de la anglicana, que son las religiones más antiguas, al menos para esta zona de Occidente, sino también están las otras religiones que surgen a consecuencia, digámoslo así, de no estar de acuerdo con lo que se hacía dentro de la Iglesia católica, con su representante, el Papa o los papas, porque había momentos que habían 2 hasta 3 papas en un mismo momento. Entonces surgen otras religiones, y esto fue a consecuencia de toda la corrupción, la inmoralidad que había dentro de ellas. Se sabe que surge el protestantismo, y de ahí vienen las demás religiones que se han ido creando en Europa, los protestantes, la religión protestante, pero también en Estados Unidos surgen una serie de grupos religiosos. Entre ellos están evangélicos, testigos de Jehová y cualquier otro grupo que ha venido acá a Sudamérica. O no solamente acá, también están, sabemos, en los otros continentes de acá de la Tierra. Y lo que han hecho es implantar, digámoslo así, sus conceptos que tienen sobre las Sagradas Escrituras, porque de un modo u otro le enseñan de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que ellos tienen en beneficio para ellos. Y se arman una serie de grupos religiosos. Acá en el Perú podemos encontrar entre las iglesias cristianas y evangélicas, si son 80 o 100 pasan, porque son una serie de agrupaciones que hay acá. Me refiero en cuanto al número, pero en cuanto a adeptos tienen miles de gente acá en el Perú. Y así van llegando una tras otra. Y es cierto, si bien leen más que nada la Biblia, pero le dan una interpretación materialista. Y de otro lado también se ponen en un extremismo de decir que solamente son ellos los que tienen la verdad, y el resto de la gente que no comulga con sus ideas y que no pertenecen a ese grupo sencillamente no son salvos. Es más, ni siquiera los consideran hijos de Dios, solamente entre ellos se dan el calificativo de hermanos. Y para que pueda cualquier persona entrar a ese grupo y ser considerado como hermano, primero tiene que bautizarse. Si no lo hace, sencillamente no es considerado hijo de Dios. Solamente ellos. Y si ustedes escuchan claramente a los diversos grupos, ya sean evangélicos, cristianos, testigo de Jehová o cualquier otro, van a decir que ellos tienen la verdad y que ellos solamente son hermanos, los otros no son hermanos. Si no, acérquense a uno de ellos y van a ver cómo los tratan. Uno se acerca y te dice: no, tú no eres hermano, tú todavía eres mi primo, todavía no estás en condición de hermano. Parece gracia, pero así lo dicen. Y es, digámoslo así, cómo se ha perdido el mensaje de lo que nos dicen las Escrituras, dada la interpretación que dan los que dirigen estos grupos. Es una interpretación más que nada
a conveniencia de ellos, a su beneficio, buscando siempre la parte material. Y el resto de la población, que nos dejamos guiar por ellos sin siquiera ponernos a leer las escrituras y darle nuestra propia interpretación, porque eso es lo que cuenta ante el Padre, la lectura que uno le haga y la comprensión y la interpretación que uno le dé a ella. Las religiones trajeron los ricos acá a América Latina, al mundo. Todas las religiones vienen del exterior, así como la secta vaticana trajo acá a América Latina el llamado catecismo, y empezaron a tergiversar las escrituras y enseñar según el catecismo. En el párrafo, en el Evangelio, Mateo nos dice, capítulo 10, verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchos demonios de la secta vaticana creen que el término roca es la eternidad de la llamada Iglesia Católica. Profundo error. La roca simboliza en el reino de los cielos dureza espiritual, egoísmo mental. No hay roca que no se vuelva polvo, lo que significa que toda llamada iglesia pasa al polvo del olvido. Las iglesias inventadas por los hombres también fueron probadas. Pertenecen al mundo de la prueba, al mundo materialista, al mundo que se va, el nuevo mundo. No habrán iglesias. En el nuevo mundo no habrá iglesias, porque habrá desaparecido el comercio de la fe. Nada del interés material existirá en el nuevo mundo. Por eso fue escrito: cielo nuevo con tierra nueva, moral nueva, filosofía nueva. Esa moral que se avecina es la doctrina del Cordero de Dios, que viene a dar el fin a un sistema, iniciar el milenio de paz, una era de los cielos abiertos, una era en que la verdadera espiritualidad viene a triunfar sobre el materialismo humano. Una doctrina, una vez más, empieza o se inicia en la tierra con el nombre de la ciencia celeste. Y por esta doctrina, el mundo se unificará por primera vez en el mundo. Así es. Ahora, lo que sí podemos hacer, que no es religión, dice, es leer las escrituras. Basta haber leído una letra de las escrituras del Padre y ser salvo, porque esa letra es viviente delante del Padre y defiende al Espíritu que la pronunció, y por una letra salida de la voluntad del Padre, el Espíritu visita el reino de los cielos, porque es llamado a la divina presencia del Creador. He aquí la sublime verdad: el mundo aumentará su puntaje celestial leyendo al Padre, como jamás se leyó en este mundo. Por cada letra leída es un puntito de luz ganado. ¿Qué más también podemos conseguir con la lectura de las Sagradas Escrituras? Entre ellas tenemos el título, la Orden 3362, que nos dice lo siguiente: en la prueba de la vida existió el canto. Los que cantaron a Dios se ganaron por letras un divino puntaje de luz que no tiene límites, porque Dios no lo tiene. Los que cantaron a los hombres nada ganaron, porque los hombres no crearon la vida. Si la criatura humana hubiese cantado toda su vida a Dios, el ser humano habría logrado tal puntaje de luz que su número sería más que suficiente para volver a entrar al reino de los cielos. Bueno, con esto ya sabemos, primeramente, esto no es religión, sino lo que nos dice el Padre y que viene a ser la vida para nosotros. Leer las Escrituras, y con cada letra que leamos nos vamos ayudándonos para por lo menos salvarnos e ir conociendo e ilustrándonos. Y también cantar al Padre.
Ya sabemos ya que el canto al Padre es vida y tiene un puntaje de luz tan grande, no tiene límites. Y esto también nos ayuda a cualquiera de nosotros a saber qué cosa es vida o qué cosa es avanzar es al Padre y qué cosa es una religión. Y lo que estamos diciendo acá es muy diferente y no tiene nada que ver con religión, sino lo que nos da el Padre para que nosotros podamos seguir viviendo y avanzando. En los párrafos de la ciencia celeste nos dice: ciegos guía de ciegos, también os construisteis un becerro de oro, también os tentasteis y creasteis vuestra propia bestia de oro. ¿No tenéis acaso banco propio? ¿No tenéis las más grandes propiedades del mundo? ¿Cuánto no vale una fastuosa catedral? Hipócritas, tenéis los días contados, con tan inmoral forma de vivir. Querréis que el mundo se vuelva manso, para que otros vean la luz. Es menester primero verla en sí mismo. Esa parábola es tan amplia y la doctrina del Cordero de Dios nos va revelando tantas parábolas que fueron en forma de simbología, fueron escritas. Ahora llega el momento de desarrollar, revelarla al mundo, que es la doctrina del Cordero de Dios. Muchas gracias, hermanos, por la audiencia de este programa. Les agradecemos. También las gracias al Dios Padre Eterno. Y les invitamos al siguiente programa de Armagedón. Con nosotros ya será hasta el próximo día jueves. Muchas gracias, hermanos de nuestra patria planetaria, por habernos sintonizado. Dios mediante estaremos en el siguiente programa.